La acción es el poder jurídico o el derecho que ejercen ante el Estado las personas tanto jurídicas como naturales para poder reclamar ante el órgano jurisdiccional alguna insatisfacción que éstas presenten. Estas la hacen mediante unas demandas, unas denuncias, tanto sea el caso civil o el caso penal. En cuanto a las teorías de la acción, encontramos 5. En primer lugar está la acción como un elemento del derecho sustancial, así la clasificó Davis Echandía. Luego encontramos la acción como autónoma y diferente al derecho que le dio vida jurídica, es decir, que está ligada a aquel derecho personal. En tercer lugar, luego encontramos la acción como independiente del derecho que le dio vida, es decir, que la acción es un nuevo derecho que nació tras la violación del derecho material o subjetivo. En cuarto lugar, encontramos que la acción es un derecho subjetivo público, es decir, que el Estado, al otorgar una tutela jurídica mediante una sentencia favorable. Por último está la teoría concreta, que es decir que la acción es autónoma frente al derecho material, concretándose una sentencia favorable al demandado. Acá encontramos seguidamente las escuelas alemanas e italianas, que en resumen la escuela alemana lo que establece es que la acción está en cabeza simplemente de el demandado y el demandante, es decir, de las partes que son estas las que tienen en su poder la acción. En cuanto a la escuela italiana, dice que no, que la acción está sobre todas las personas, que todas las personas son titulares para hacer valer este derecho frente a cualquier órgano y en cualquier momento. Así le damos paso al elemento de las acciones. Entonces, en primer lugar encontramos los sujetos, que es ese elemento subjetivo de la pretensión, es decir, son las partes del proceso, el demandante y el demandado. Luego encontramos el objeto, que es el elemento de la pretensión, es decir, lo que pretende el demandante, lo que él desea alcanzar mediante este derecho a acción. Finalmente está la causa, que es la razón, o sea, lo que le dio sentido al proceso y el por qué es necesario para las partes y el por qué para el demandante es necesario alcanzar las pretensiones. Así le damos paso a las clasificaciones de las acciones. Entonces estas en primer lugar tienen una clasificación según el proceso. Entonces encontramos las acciones de conocimiento, que son las que le dan la certeza del derecho, o sea, de declaración. Estas se subdividen en acciones de condena, que son las que tienen la obligación de dar o hacer. Luego están las acciones constitutivas, que son las que declaran el derecho, crean o modifican algún tipo de situación jurídica que se esté afrontando. Luego están las acciones declarativas, que son las que persiguen una sentencia con una declaración a causa de una relación jurídica. Asimismo encontramos las acciones de ejecución, que son las que tienen la facultad de ejecutar. Entonces acá nos referimos a aquellas actuaciones jurídicas que son emanadas por la ley para poder realizar este tipo de acciones. Luego encontramos las acciones precautorias, que son aquellos balances del juez para adoptar medidas con respecto al juicio o a las situaciones jurídicas. Luego encontramos otra clasificación que es según el derecho que pretende proteger. Entonces estas se clasifican en dos. En reales, que es el poder jurídico que se ejerce frente a una cosa. Entonces acá encontramos el dominio o el usufructo. Y están las personales, que son aquellas acciones que se le reclaman a ciertas personas, a determinadas personas. Luego encontramos aquellas del Estado o estado civil de las personas, que son todo el conjunto de situaciones que acobijan a las situaciones y relaciones que tienen cada individuo con sus semejantes. Luego están las mixtas, que son las acciones que donde se reclaman tanto los derechos reales como los personales, que tenemos un ejemplo claro que es la petición de la herencia. Y la última clasificación es conforme a la finalidad que persiguen estas acciones. Entonces acá encontramos las civiles y las penales. Las civiles es aquel proceso judicial que no puede iniciarse por oficio, pues ya que están incluidos los intereses particulares. Se debe iniciar
en cabeza de algún particular es el que lo debe iniciar. El juez no lo puede iniciar. Están los penales, que es donde un particular es quien debe iniciar el proceso. Se dice que es transferible y que son revocables. Pretensión. La pretensión es aquella que se encuentra en cabeza del demandante para que él exprese su voluntad y exija un fin concreto que se le sea reconocido el derecho existente que está en cabeza de este. Existen dos clases de pretensiones. Está la extraprocesal, que es la que tiene el titular de un derecho para que exija la satisfacción de este, para que se le otorgue. Está la procesal, que es la que se hace valer mediante un proceso. Esos procesos pueden ser de dos tipos: contencioso, que es en la que se ven reflejados los intereses encontrados entre las partes, y está la extracontenciosa, que es la que se da en los procesos de jurisdicción voluntaria. Luego encontramos los elementos de la pretensión. Encontramos el objeto, que es el material sobre el cual la pretensión recae. Este objeto está constituido por dos: por inmediatio, que es aquel representado por la relación material o sustancial, y está el mediatio, que es aquel constituido por el bien en la vida que tutela la relación. Está la causa, que es la que constituye todos los hechos sobre los cuales se estructuró la relación jurídica material. Está la razón. Esta reside en las normas que establecen la prevalencia del interés a tratar. Y está el fin, que ya es la sentencia en la que se acoge el proceso. Y luego encontramos los sujetos de la pretensión, que son tres: el demandante, que actúa en calidad de activo; está el demandado, que actúa en calidad de pasivo; y está el Estado, que es aquel imparcial. El Estado se ve representado mediante un juez. La acumulación de acciones y pretensiones. Entendemos esto, según Davis Echandía, como la acumulación de acciones en donde se encuentran varias pretensiones, las cuales solo se ejerce una sola acción. Asimismo, hay acumulaciones de acciones cuando el demandado, dentro de los términos que tiene para contestar la demanda, demanda al demandante, y este proceso se conoce como reconvención. Y asimismo, entendemos la acumulación de pretensiones, donde un sujeto pronuncia varios lineamientos dentro de un mismo proceso. El derecho de contradicción. Entendemos este derecho, según Hugo Rocco, como el derecho que tiene el demandado con base en el principio constitucional de intervenir dentro del proceso, además de esto de poder interponer recursos y defenderse de todas las pretensiones impuestas por el demandante. Cabe resaltar que el derecho de contradicción trabaja de la mano y es un complemento al derecho de acción, pues se fija en su mismo objetivo, el cual radica en el debido proceso y una solución justa del proceso impuesto. Los elementos del derecho de contradicción son: el sujeto activo del derecho de contradicción, en el cual se encuentra el demandado, sindicado, imputado, según sea el nombre que esté presente, los cuales también son llamados sujetos pasivos de pretensión. Y además de esto, encontramos una figura de sujeto pasivo de contradicción, el cual es el Estado, en representación del juez de causa, el cual va a ayudar a intervenir dentro del proceso y solucionar este. El segundo elemento es el objeto, el cual tiene como objetivo que el proceso se haga de manera adecuada y se tenga una debida oportunidad para el demandante y el demandado en igualdad de oportunidades. El tercero es el fin, el cual tiene dos fines principales, uno accesorio y uno principal. El principal es el interés del Estado de que recurramos a los órganos jurisdiccionales para solucionar los diferentes inconvenientes y no tomemos justicia por mano propia. Y el accesorio es el interés particular del demandado. Es el fin que tiene al interponer este recurso. Continuando con las diapositivas, las diversas maneras de ejercer el derecho de contradicción son diferentes conductas que ejerce el demandado a la hora de recibir la demanda. La primera es una totalmente negativa, la cual se da cuando el demandado solo recibe la demanda, pero no adopta medidas sobre esto, es decir, no se defiende, no designa un apoderado que lo defienda y solamente espera hasta que el proceso simplemente evolucione.
La segunda es una totalmente pasiva, el cual el demandado recibe la demanda, la responde, pero no asume una actitud de favor ni en contra. Simplemente se abstiene de la actividad probatoria. Y el defensor de oficio es el que debe defenderlo. El tercero es de allanamiento, en la cual la figura del demandado acepta los hechos y pretensiones y en algunos casos de forma tácita. Es decir, que el demandado no contesta la demanda y después de expirado este término de traslado, el juez debe dictar sentencia favorable al demandante. La cuarta es otra posición, el cual se presenta en dos modalidades. La primera, la objeción, la cual es una figura en la que el demandado contesta la demanda dentro de los términos, pero niega los hechos y pretensiones del demandante. Simplemente el demandado solicita pruebas, pero sin oponerse a los hechos que paralizan o destruyan las pretensiones, es decir, no propone excepciones. Y la excepción, el demandado busca desviar el litigio mediante la alegación de pruebas y hechos diferentes a las expuestas por el demandante. En quinto lugar, encontramos las dos excepciones previas, el cual el demandado propone los impedimentos procesales. Y en último lugar, la demanda de reconvención, y la cual es la demanda que el demandado formula contra el demandante para hacer valer su pretensión dentro de un mismo derecho de acción. Es decir, en una existencia de dos demandas, la original y la de reconvención. Continuando con las diapositivas, seguimos con el tema de la excepción. Es la actitud del demandado en la que no solo se opone a la pretensión, sino que propone nuevos casos para destruirla. Es una especie de oposición en ejercicio del derecho de contradicción. Ahorita seguimos con la clasificación de la excepción. La doctrina nos propone que las excepciones sean perentorias y dilatorias. Las perentorias tienen como objeto destruir la pretensión y las dilatorias mejorar el procedimiento. Según el Código de Procedimiento Civil, son perentorias y plenas. Las excepciones perentorias procesales son innominadas. Esto quiere decir que las determina quien las ejerce y son utilizadas en la extinción de las obligaciones y se distinguen dos excepciones perentorias que son las materiales y las procesales. Las materiales son vicios en la formación del acto jurídico, o sea, en el contrato, que no impiden que éste nazca. Y las procesales son las que se consideran extinguido el nacimiento del derecho. Ahora, según Peris Echandía, las excepciones perentorias se clasifican en excepciones perentorias definitivas materiales, excepciones perentorias definitivas procesales y excepciones perentorias temporales. Las perentorias definitivas materiales son las que niegan que la base de la pretensión es el nacimiento del derecho. Y esto también es conocido como la nulidad del contrato. Las perentorias definitivas procesales, estas sí aceptan el derecho como base de la pretensión, pero que se extinguió después de que se hace el pago de la obligación o por confusión o novación. Y las excepciones perentorias temporales son las que tienen como base de derecho la pretensión. Hacen que esta exista, pero se ejerce antes de tiempo. Eso quiere decir, o sea, un ejemplo claro de esto es cuando exijo el pago de una suma de dinero que aún no ha vencido su fecha. Y bueno, seguimos con las excepciones previas, que tienen como objetivo mejorar el procedimiento para que el proceso se adelante correctamente. Siguiendo esto, vamos a ver las formas de ejercer la posición, que son dos, son la objeción y la excepción. La objeción es una conducta negativa del demandado, ya sea por el desconocimiento de los hechos o disposiciones legales que sustentan la pretensión del demandante. Y la excepción son contraprestaciones o posición del demandado frente a las pretensiones del demandante. Ahora, según Coucher, la excepción
es un poder jurídico que tiene el demandado de oponerse a las pretensiones, ya sea porque nadie puede ser condenado sin ser oído y, y tiene el derecho de defenderse del demandado, ya que para dar sentencia es necesario conocer la defensa. Ahora vamos a ver la clasificación de las excepciones del ordenamiento colombiano, que son tres, son dilatorias, perentorias y mixtas. Las dilatorias son defensas previas alegadas que corrigen errores para lograr una decisión final. También impiden un juicio nulo, o sea que eso quiere decir que es una incompetencia absoluta, falta de capacidad o de personería. Son de carácter preventivo. Ahora seguimos con las excepciones perentorias que constituyen la defensa a fondo del derecho cuestionado. Eso quiere decir que no suspenden la marcha del procedimiento, son contrarias a las dilatorias y son de circunstancia de hecho o de derecho. Y ya por último las excepciones mixtas que corresponden a fin de no recibir. Esto quiere decir que acogen efectos perentorios o dilatorios según la ley. Y dilatorio son de carácter previo, se hacen valer en cualquier instancia, solo si es acogido en medida dilatoria. Para que pueda ejercerse, tiene que ser acogida de manera dilatoria. Seguimos con la oposición. Es la actitud que toma el demandado con el fin de que las pretensiones que están en la demanda no sean acogidas en la sentencia. Características. Primera, que es considerada por un tercero imparcial, el cual es dado por el Estado y se representa mediante un juez. También se funda en el rechazo de la pretensión, esto queriendo decir que es un acto contra esta. También consta de dos sujetos, que es el activo y el pasivo. El activo es quien fue la fórmula, siendo el demandado o el acusado, y el pasivo es contra quien se dirige, ya sería el demandante o el acusador. También siguen los elementos, que son cuatro: el objeto, la causa, la razón y el fin. El objeto es la relación jurídica a que ella se refiere, pero varía de acuerdo a las modalidades de la oposición. La causa de la oposición está compuesta por los hechos diferentes que invoca el demandado o la ausencia de los expuestos por el demandante como fundamento de su pretensión. La razón, esta sí ya la encontramos en las disposiciones legales que regulan los hechos en los que se funda. Sigue el fin de la oposición. Esta está constituida por la sentencia adversa al demandante, que en el fondo viene a ser favorable al demandado. Seguimos con los medios de defensa, que es oponerse o allanarse. Esto quiere decir que el demandado acepta la demanda y está dispuesto a hacer lo que se le pide, o decir que no está conforme y oponerse. Continuando en este orden de ideas, el allanamiento es la terminación anormal de un proceso, porque la parte demandada reconoce las pretensiones del actor, es decir, toma una actitud conforme frente a lo expuesto y puede allanarse de dos formas: total, que es reconocer todas las pretensiones expuestas por el demandante, y parcial, reconoce solamente una parte. Finalmente encontramos la demanda de reconvención, que es aquella conducta del demandante de no limitarse solo a su absolución, sino que éste exige una condena al demandante. Este tiene ciertos requisitos. Entonces encontramos el momento procesal. Se dice que cuando se trata de juicios ordinarios, esta demanda debe ser formulada por escrito en contestación de la demanda. En tanto, el juicio verbal se dice que se acepta solo si fue formulada y notificada al autor 5 días antes de la vista.
Luego encontramos una forma. Dice que tiene que ser explícita y que tiene que ser propuesta a continuación de la contestación. Es importante mencionar que debe tener una estructura y una forma igual al de la demanda. Luego encontramos contenido, que dice que debe tener una conexión de la acción del demandante principal. Requisito número 4. Sujetos. La demanda reconvencional se podrá dirigir contra el actor o actores y frente a terceros cuando estos puedan considerarse necesarios del actor reconvenido por su relación con el objeto de la demanda reconvencional. Número 5. Efectos. La reconvención tiene como efecto que debe ser tramitada con la demanda inicial en un mismo procedimiento para que así sea resuelta en la misma sentencia. Número 6. Regla de preclusión. Si el demandado puede formular reconvención frente al actor, tiene la obligación de hacerlo. Si no lo hace, no podrá ejercer esta acción reconvencional con posterioridad en un proceso distinto.